Hola, bienvenidos a Manualistas. Yo soy Pamela Paeres, economista de profesión, manualista por pasión. Y yo soy Ivonne, soy diseñadora y en las manualidades encuentro mi lugar feliz todos los días. Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio. Hoy les vamos a contar nuestra historia desde el principio hasta el día de hoy. Bueno, para nosotros es súper importante que sepas quiénes somos, por qué llegamos a ser manualistas, por qué descubrimos nuestra verdadera pasión y bueno, porque de aquí en adelante nos vas a escuchar, así que queremos que nos conozcas. Bueno, voy a empezar yo, ¿cierto, Ivonchi? Me presento, ¿te parece? Bueno, como yo lo había dicho, yo soy economista de profesión, manualista por pasión, pero no siempre fue así. Yo desde chiquita, pues te quiero contar que soy sogamoseña, que crecí muy cerca a la naturaleza, en una familia emprendedora, soy colombiana al igual que Ivonne. Y bueno, a los 16 años me gradué del colegio siendo muy chiquita, muy madura todavía, no me conocía a mí misma, siempre me gustaron los colores, los marcadores, los materiales, siempre me encantaron los materiales. Sin embargo, pues de pronto al ser desogamoso, pues uno no contemplaba las manualidades o el diseño como una alternativa de vida. Así que bueno, tal vez por mi madurez y por lo que era tan chiquita, pues decidí elegir una carrera profesional a los 16 años, que sonara bien, que tuviera como buen nombre, que fuera como conocida y bueno, lo que uno piensa o los papás siempre piensan, ¿no? Que de pronto estudiando una carrera conocida como medicina o ingeniería o derecho era como la opción y la única forma de tener un futuro. Así que me fui a vivir a los 16 años lejos de mis papás y empecé a estudiar ingeniería, pero lastimosamente en ingeniería estudiaba muchísimo, aunque me gustan los números, pero no tenía nada que ver con mi personalidad. Así que me fue muy mal en los parciales, no tenía las calificaciones que yo esperaba, obviamente, de acuerdo como al esfuerzo que le ponía a mi estudio. Así que, bueno, hablé con mis papás, me dijeron, bueno, Pamela, pues haz algo que te guste porque definitivamente no te vemos tampoco como ingeniera. Así que por no perder lo que había hecho en la universidad, me puse a estudiar economía. Y pues aunque me gustaban los números, la economía tampoco tenía nada que ver conmigo. No sabes, Ivonchi, cómo sufrí. Sufrí mucho en la universidad, porque claro, estudiaba, pero realmente no encontraba como nada no encontraba como esa conexión con mi personalidad. Entonces decidí, por un desamor que tuve, un despecho muy fuerte que tuve, decidí irme para Londres porque mis hermanos estaban viviendo allá y dije, bueno, ¿por qué no vivir esa experiencia también? ¿Por qué no afrontar otras personas, otra cultura, otro idioma? Además, porque también, como yo estaba estudiando mi carrera profesional, el inglés era indispensable para mí, ¿no? Uno siempre piensa que no, es que es algo que yo tengo que hacer. Entonces hice un stop en mi carrera y me fui a vivir a Londres. Entonces aquí le quiero dar paso a Ivonne porque este fue el lugar donde me estaba esperando una hermosísima amiga y colega hoy en día. Sí, bueno, pues nuestras historias son bastante diferentes. Yo soy de Bogotá, viví toda la vida, todo el tiempo estuve en Bogotá. Vivía con mi mamá, con mi hermano mayor, mi hermano menor. Em, Cuando llegó el momento, también a los 16 años, de decidir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? En mi cabeza, mi mamá estudió ingeniería, mi papá es deportista. em, digamos que la opción inmediata era también estudiar ingeniería, porque en el colegio me iba muy bien, porque era como lo más, no sé, lógico, tradicional, no sé cuál es la palabra. Pero justo en el momento en el que tenía que decidir, en un momento X, en un momento súper loco, de un día para otro decidí que no iba a estudiar ingeniería, que iba a estudiar diseño industrial. Tenía en el colegio, había tenido algunas materias que eran de diseño y de arquitectura y decidí que eso era lo que iba a hacer. Entonces ese fue como mi primer acto de rebeldía. Toda la vida tuve habilidad
manual, me gustaba mucho trabajar con papel, hacer todas las carteleras, las, am, todos los proyectos, ayudar a todo el mundo con sus trabajos. Entonces, bueno, ahí decidí estudiar ingeniería, diseño. Eh, Cuando estaba a mitad de carrera, conocí con una amiga conocimos unos ingleses que pasaban la vida, o sea, trabajaban unos meses, viajaban otros meses, y se nos despertó el bichito y pensamos como, "Ay, qué rico sería poder viajar, poder aprender inglés, también es súper necesario, súper útil, entonces, ¿por qué no lo hacemos?" Y pensamos, pero no tenemos dinero. Entonces dijimos, bueno, pues para tener dinero necesitamos empezar a trabajar y fue eso que hicimos, conseguimos un trabajo, nos dimos cuenta que con ese trabajo no íbamos a lograr ahorrar el dinero necesario para podernos ir, entonces, bueno, supimos de una opción de un préstamo, hicimos todos los trámites y logramos irnos. Sí, me fui con esta amiga. Y unos meses después de estar en Londres, las rentas eran caras, los sitios donde vivíamos no eran los más agradables, entonces pensamos, bueno, podemos arrendar una casa grande y arrendar los otros cuartos y así a todos nos sale más baratos. Nos sale más barata la renta y ahí llegamos a la misma casa. Sí, ¿Quieres bueno, pues seguir? porque bueno, y eso fue un lugar súper bonito para nosotros, porque yo venía de vivir con mis hermanos, de estar como en una zona de confort también, donde entre nosotros nos ayudábamos a resolver nuestros asuntos de comida y de todo, y nos ayudábamos como familia, pero ya fue quedarnos, o sea, yo en mi caso, quedarme sola, y llegué por otra amiga también a la casa que ya se conocía con Ivonne antes, entonces por ella fue que llegamos a ese mismo lugar y ahí nos conocimos, fue una conexión por nuestras personalidades, estábamos viviendo la misma época, el mismo momento de nuestra vida, porque ambas habíamos hecho un stop en nuestra carrera profesional y era encontrarnos, y para nosotros era como ese refugio donde encontrábamos un poquito de Colombia en nuestra casa, porque obviamente en nuestro día a día estábamos en nuestros trabajos, luchándola, todos saliendo adelante, todos estábamos como en el mismo plan, pero con Ivonne en especial tengo un gran recuerdo porque nos gustaba cantar, fiestear, y la pasábamos súper rico. La verdad es que fue una época muy divertida para mí. Yo pienso que eso es, inclusive más allá del aprendizaje del inglés, es lo que más recuerdo. Y pues Ivonne en ese momento fue muy importante para mí porque fue encontrar una persona que yo no conocía desde mi infancia, pero que habíamos logrado una gran conexión. Entonces ahí la pasábamos súper, súper rico, ¿no, Ivonchi? Totalmente, súper, la pasamos delicioso, o sea, son recuerdos inolvidables. Sí. Conocimos sitios, conocimos personas, compartíamos nuestras experiencias de trabajo cuando llegábamos cansadas o cuando teníamos tiempo de descanso que coincidía, fue realmente inolvidable. Sí, A fue una pesar muy de buena que época. en esa casa estuvimos juntas apenas 3 meses, porque Pamela, Sí. ¿quieres contarnos esa parte? Sí, claro que sí. Bueno, yo llegué a un punto en la casa en el que dije, me la estoy pasando súper rico y quiero aprender más y todavía no siento que tenga el inglés realmente que quiero, así que pues realmente estaba en un momento en el que tenía que decidir si me iba o me quedaba, porque tenía que extender la visa en caso de que me quisiera quedar, entonces yo todavía quería conocer muchos países y pues como pasa todo en esta vida, pues no, mis planes cambiaron un poco porque ocurrió, mi papá sufrió un infarto en ese momento, yo me entero por un sentir que tuve y llamé a mi casa y me dicen, no, yo no podía hablar con mi papá, para mí mi papá era una persona súper, súper importante y se me hacía muy raro que no me pudiera comunicar con él, efectivamente ha sufrido un infarto, entonces fue como esa señal de decir, bueno, yo no puedo seguir en Londres, después habrá tiempo para pasear, para viajar, pero en este momento quiero estar cerca de él. Así que por eso con Ivonne solo pudimos vivir como 3, 4 meses y yo me devolví para Colombia a continuar con mi carrera y obviamente a disfrutar a mi papá después de ese susto que nosotros habíamos tenido. Sin embargo, pues seguimos en contacto con Ivonne. Seguíamos en contacto, en esa época pues era un poco más difícil la comunicación, entonces
Los de la casa me enviaron un video, me acuerdo, y todos pues siempre como demostrándonos mucho cariño. Y yo alcancé a pensar que de pronto era de esas amistades que son como momentáneas, o sea, como que la pasábamos rico allá porque allá nos sentíamos muy solitos y podía de pronto ser de ese tipo de amistades, pero no, resulta que desde que llegué a Colombia seguimos en contacto muchísimo con Iván. Sí, a pesar de que en ese momento no apenas estaba empezando a aparecer Skype, el internet era súper caro, no había WhatsApp, Sí, no había nada de eso. sí. Así que la única forma de comunicarnos era por el Messenger de Hotmail. Y bueno, ahí cuando nos encontrábamos, porque además con la diferencia de horarios era difícil, pero mantuvimos el contacto no todos los días, no todo el tiempo, pero siempre estuvimos ahí como pendientes. Así es. Y después de Pamela haber regresado a Colombia, yo estuve más o menos unos 8 meses, no sé, algo así. Y también llegó el momento de decidir, no había terminado mi carrera, no tenía como una posibilidad, una buena posibilidad de quedarme allá, tenía un novio inglés en ese momento y le dije, bueno, estoy en esta situación, no sé qué hacer. Y él me dijo, bueno, si tú te vas para Colombia, yo me voy contigo. Entonces ya no tuve nada que pensar y decidí volver a Colombia a terminar mi carrera. Como que ese también era un punto que necesitaba como culminar esa parte. Y decidí volver y desde el momento que llegué, Pamela fue a recogerme al aeropuerto con otros amigos, otra vez una fiesta. ¿Quieres contar algo más de esos momentos, de ese tiempo? Pues me recuerdo que yo también estaba terminando la universidad, entonces en ese momento, en esos años, pues con Ivonne, además de recordar esos momentos que vivimos en Londres también, teníamos muchas cosas en común, como por ejemplo que nos encanta la música y nos encanta cantar. Entonces yo andaba de novio en novio, de despecho en despecho, entonces siempre nuestros encuentros era para apoyarnos emocionalmente, sí me acuerdo mucho de esos años. Totalmente. Yo creo que eso fue después de la experiencia en Londres, fue lo que más nos unió, que siempre estábamos como disponibles, digamos que no solo físicamente, sino también emocionalmente la una para la otra. Y eso siempre es una de las cosas que nos ha mantenido súper unidas todo este tiempo. Sí, así es. Ahí, pues después de eso, ya cada una estaba como en cuentos bastante diferentes, cada una estudiando, después trabajando. Yo tuve la gran alegría de conseguir un trabajo que siempre había querido, pues también era muy chiquita, pero mi sueño era trabajar en Bogotá Beer Company en Colombia, y lo logré, entonces fue súper emocionante. Eh, Siempre desde ese momento en el que quería irme para Londres y que pensé en conseguir un trabajo, mi inclinación fue siempre hacia áreas que tuvieran conexión con el cliente, áreas de servicio al cliente. O sea, había muchas opciones de trabajos que podía hacer en una oficina, con poca gente, con mucha gente, bueno, diferentes opciones, pero esa fue la opción que elegí y siempre los trabajos que he tenido han sido en esa área porque me apasiona muchísimo. Los que conocen a Pamela, los que la van a conocer ahora, saben que ese es otro de los puntos Ujú. que nos une Sí, fuertemente. sí. Pues no sé si, bueno, ahí ya estabas en el BBC, ¿cierto? Porque, bueno, yo iba a contar, antes de que tú empezaras con el BBC, no sé si quieres que yo cuente esa parte, que fue como en el 2011 más o menos, Ivonchi, que fue cuando yo ya empecé también a trabajar y que también ahí tuve como contacto con el servicio al cliente, ¿cierto? Sí, Ese yo ahí ya 2000, trabajaba en el BBC desde 2009, más o menos. En ese momento estábamos las dos trabajando en esa ok. área, sí. Ok, bueno, yo me salté al 2011. ¿Hay algo más antes que queramos recordar aquí de pronto? Bueno, pues en el 2011 seguía trabajando ahí en el BBC y tuve otra alegría en ese trabajo que fue tener la oportunidad de administrar un bar que se iba a abrir,
que coincidencialmente era al lado de la casa de Pamela. Es muy importante ese detalle. Sí, siempre nos iba uniendo como el destino, ¿no te parece? Sí, total. Nos iba acercando de alguna manera. Y eso es lo bonito de la historia. Porque bueno, en ese 2011 que Ivonne estaba trabajando cerca a mí, pues yo estaba viviendo un momento como importante porque para mí ese 2011, por ejemplo, fue un año en el que me empecé como a descubrir también. Y tengo que decirlo, porque también tiene que ver con la amistad con Ivonne, es que eh, no sé, como que siento que fue un año en el que para mí yo empecé a tomar más decisiones como Pamela, como que de realmente enfocarme en lo que a mí me gusta y las personas que yo quería tener cerca a mí. Por alguna razón empecé como a, no sé, como que se fue de mi vida, se me fueron de mi vida personas que de pronto en otra etapa habían sido como importantes, pero ahí empecé a pensar, bueno, realmente yo quiero tener personas positivas en mi vida, quiero tener personas que aporten a mi vida, que realmente resalten lo bonito de mí y no como alguien que me esté recalcando como los errores del pasado. Entonces en ese 2011 para mí fue como un redescubrirme a mí misma también, digamos, en mi personalidad. Siento que mi carácter se formó muchísimo más en ese año porque pues yo ya venía a estudiar dos carreras que no tenían nada que ver con mi personalidad. Estaba como simplemente como haciendo el check de las cosas que tocaba hacer y realmente pues de eso no se trata la vida. En ese año también pues yo conocí a mi novio. De hecho, el día que lo conocí, llegamos a el BBC donde trabajaba Ivonchi y yo llegué con él. Ese fue el día en el que yo lo conocí y que empezamos y que de ahí para acá pues no nos separamos. Es hoy en día mi esposo. Entonces también para mí, por eso ese 2011 fue súper importante y obviamente pues conté con todo el apoyo de Ivonchi en ese año. No sé si Ivonchi en el 2011 quieres contar algo más. Sí, primero me acuerdo perfectamente de ese día, fue súper bonito, no sé, yo ya estaba cerrando, ya era tarde y Pamela llegó súper contenta, acompañada bueno, desde ahí, como trabajaba al lado de la casa, podía tener actualizaciones Sí. todo el tiempo, entonces fue súper chévere. Eh, ya hacia final de 2011 mi vida empezó a tomar algunos cambios. Por un lado, eh, dada la posición que tenía en esta empresa, pensé, bueno, puedo pensar en la posibilidad de seguir estudiando, hacer una maestría en administración relacionada con el tema, como profesionalizarme más en esa área que yo pensaba en ese momento, esto lo puedo hacer el resto de mi vida, a pesar de que era un trabajo pesado, implicaba trabajar hasta tarde en las noches, pero yo era absolutamente feliz. Estoy Entonces, de bueno, acuerdo. decidí intentar entrar a la maestría, lo logré, em, pero a finales de 2011, por alguna razón que nunca entendí, pues me quedé sin trabajo. Entonces eso fue pues un golpe bastante fuerte en muchos aspectos. Tenía un novio y me dejó con el corazón roto. Ay, sí. También fue muy duro. Y ya pues en un tema más serio, a inicios del 2012 tuve un incidente bastante complicado que en algún momento les contaré. Y pronto, y bueno, así comenzó el 2000, el 2012 para mí. La ventaja era que ya estaba inscrita en la universidad, entonces eso me ayudó como a tener mi mente ocupada y a pensar en qué venía después. Bueno, y ahí comencé a trabajar en Berlitz, dando clases de inglés y ahí comenzó otra etapa. Pero cuéntanos tú de tu 2012, ¿qué fue? Bueno, Que es muy importante. el 2012 fue un huracán en mi vida. Yo pienso que son de esos años, no sé, dice que cada tanto la vida de uno como que se revuelca. Y yo no sé, pero para mí ese año, y coincidencialmente 6 años después pasó algo similar, que son momentos en los que pasan como un montón de cosas en la vida, porque hay años, no sé si te pasa, Ivonchi, que hay años en los que son súper planos, no pasa nada, en cambio hay años que son así, revolución. Bueno, pues para mí el 2012 fue un año de mucha revolución, porque ahí ya me picó la vena del emprendedor. Ahí ya yo dije, no, ya definitivamente, pues si mis hermanas que son emprendedoras y eran el gran orgullo de mi papá, y el gran orgullo de mi mamá. Yo decía, ¿por qué no?
yo también lo puedo hacer, o sea, yo también tengo que creer en mí, también considero que lo puedo hacer y por qué no. Entonces, bueno, yo ahí también estaba en un momento en el que ya había empezado a tener mi experiencia laboral el año anterior, ya había salido de la universidad, entonces ya era como, bueno, voy a empezar, entonces ya he empezado a tener jefes, ya sabía lo que era recibir órdenes, lo que era seguir unos lineamientos y definitivamente no me podía adaptar a, a tener un jefe. Yo decía, pero ¿por qué si yo soy una persona que tiene capacidades y como les conté, pues el 2011 fue un redescubrir para mí. Entonces el 2012 yo ya decía, bueno, pues yo también lo puedo hacer. Sin embargo, en el momento en el que yo tomé la decisión de ser emprendedora, no tuve, digamos, la facilidad que han tenido mis hermanas en su momento cuando decidieron ser emprendedoras, porque mi papá estaba afrontando una situación económica muy dura y uno venía de una, digamos, de una mentalidad muy inmadura también de pensar que la familia le resuelve a uno todo, ¿no? Entonces yo decía, no, yo soy emprendedora y como mi papá pronto apoyó en un momento a mis hermanas, conmigo va a ser igual. Y en el momento en el que yo tomé la decisión de emprender y de renunciar a mi trabajo, pues desafortunadamente no había las posibilidades. Así que yo tuve que, bueno, ponerme a buscar los recursos y coincidencialmente por alguna conversación con una amiga me contó sobre Fondo Emprender, que es unos, pues para los que no están en Colombia, es un fondo que tiene el Estado y le asigna recursos a los emprendedores para que puedan sacar sus negocios adelante. Entonces yo me presenté, empecé a formar mi trabajo, pero claro, fue un tiempo de no dinero, o sea, de no tener un peso. Como les decía, mi papá estaba afrontando una situación económica difícil, entonces tampoco podía tener como ese apoyo, sin embargo lo tenía, pero de a pocos. Yo estaba estrenando mi novio, que ya pues uno siente cuando uno va a tener futuro con alguien, entonces claro, dar regalos de las fechas especiales y todo se volvía un trauma porque yo no tenía plata, pero estaba súper segura que ya era el momento de emprender y que no me iba a echar para atrás. Entonces, por eso busqué recursos y encontré esta oportunidad de Fondo Emprender. Yo iba todos los días al SENA, a sentarme con mi computador y empezar a formar todo el plan de negocio. Desconocía muchísimas cosas, empecé de cero, iba a la Cámara de Comercio, a cápsulas para formarme como empresaria, pero me empecé a dar cuenta que no era mamey, o sea, que realmente eso es un mundo enorme de temas que uno tiene que empezar a controlar y a decidir, ¿no? Y ahí empecé a tomar decisiones, sin embargo, pues todo en el papel aguanta, así que yo hice todo el papel y todo el cuento. Digo que fue un huracán para mí porque además de estar en esa emoción de convertirme en empresaria, en ese momento mi papá fallece en un momento en el que yo ya había empezado la etapa de presentar mi proyecto a Fondo Emprender, es decir, ya iba en la siguiente, en la segunda etapa, porque son 3 etapas. Mi papá fallece de manera inesperada, nuestra familia se partió, o sea, la vida se nos partió en dos, antes y después del fallecimiento de mi papá, porque mi papá era un hombre muy joven, entonces para nosotros fue terrible. Y yo estaba en ese camino en el que no tenía plata, pero tenía que sacar mi proyecto adelante. Entonces fue un año durísimo, así que decidí, es mejor dicho, endurecer mi corazón y decir, mucho lo voy a hacer por ti, en honor a ti, papá, y salí adelante. Decidí continuar en el proceso de Fondo Emprender, pero no fue nada fácil porque además conocí a muchos emprendedores que llegaban a Fondo Emprender a contar que habían tenido hasta 5 intentos de que les aprobaran su proyecto y uno decía, Dios mío, donde no me lo aprueben, ¿qué va a hacer de mí porque no tengo plata? Es decir, voy a tener que volver a pedir empleo o qué va a hacer de mí. Y más con el corazón roto por lo que estaba viviendo. Entonces, bueno, decidí presentarme. En octubre de ese año recibí la emocionante noticia de que mi proyecto había sido aprobado y que yo iba a tener los recursos todos los recursos que había pedido en su totalidad. Entonces, pues para mí fue súper emocionante esto. Lo logré y sentía que era como un regalo del cielo. Y entonces fue pasar de la emoción a la tristeza, de la tristeza a la emoción. Entonces, por eso digo que para mí fue un año huracán, totalmente. Ya en el Sí. 2013 Ivonne, bueno, además tengo que decirlo y eso sí quiero agradecerlo en público, que el apoyo de Ivonne y la compañía de Ivonne en el momento que mi papá fallece para mí fue súper importante. Ella estuvo conmigo en todos mis momentos, entonces pues también quiero agradecer además porque Ivonne me ayudó en todos los temas de la formación también de mi negocio, de ya después hacer el lanzamiento, la feria. Ella me ayudó en todo ese proceso.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente de ese tiempo y es, trae muchas emociones y muchas, Sí, muchas cosas. Pero sí, lo que es de resaltar es que una vez más la vida se encargaba de unirnos más, de saber que iba siempre a estar la una para la otra, como yo les conté hace un rato, a finales del 2011, yo tuve un bache. No se compara, pero en ese momento era difícil para mí y Pamela también estuvo siempre, siempre ahí. Tenía una desilusión amorosa, perdí el trabajo de mis sueños y siempre, siempre estuviste ahí para mí. Y bueno, es la vida, son las cosas que la vida planea, organiza para nosotros. Y en sí. ese momento en el que pasa todo eso, tenías tu oficina, eh, pues seguía siendo muy duro todo lo que había pasado, pero una vez más yo trabajaba al lado de tu oficina, o Sí. sea, podía ir y podíamos ir a almorzar juntas, yo podía esperar y preparar mis clases allá, podíamos ir a tomar onces, bueno, fue otro momento súper, súper especial, lleno de recuerdos súper lindos y ahí pasó algo muy, muy, muy especial. Cuéntanos. Bueno, bueno, como yo estaba en todo el tema de Fondo Emprender, entonces Nico, mi esposo y en ese momento era mi novio, me pidió matrimonio, entonces yo súper feliz, porque bueno, también lo que dice Ivonne, o sea, digamos que cuando uno tiene una pérdida tan fuerte, uno nunca olvida, uno nunca lo supera, pero también uno aprende a vivir con estas ausencias y uno aprende a vivir porque finalmente salimos adelante, digamos que en ese momento o antes de eso yo siempre pensé que eso era o sea, como que si eso me llegaba a pasar y mi papá, ese era mi mayor temor en la vida, si eso me llegaba a pasar, mi vida se iba a acabar, que yo no me veía viviendo sin mi papá. Obviamente el pensamiento trágico, pero yo me doy cuenta que efectivamente uno sí puede salir adelante. Me tocó obviamente con Fondo Emprender y todo el cuento, cumplir metas, entonces fue un tiempo muy duro en el que la mente también la ocupé mucho y entonces simplemente como que ese dolor se me convirtió en una fuerza para salir adelante. Pero sin embargo, pues yo no tenía tiempo, yo no tenía nada, nada de tiempo para nada y mi novio en ese momento me pidió matrimonio y yo súper contenta porque dije, bueno, ok, si es el hombre de mi vida, dije que sí y no tenía tiempo para organizar mi matrimonio, no tenía tiempo, quería hacer una fiesta, quería hacer yo misma todos los recordatorios, todo ahí vino como esa Pamela creativa empezó como a funcionar ahí, empecé a idearme como cosas, quería hacer como un festival con banderines, pero no, yo no tenía tiempo, o sea, no lo iba a lograr porque tenía que cumplir con el compromiso de Fondo Emprender o si no me tocaba devolver el dinero. Así que con mi esposo decidimos irnos a casar a Brasil. Y nosotros pues dijimos, bueno, ok, ¿qué toca llevar? Entonces él me dijo, no te preocupes, Pamela, yo hablo portugués y yo me voy a encargar de todo. Y tú encárgate de tener un vestido y encárgate de tener un ramo de novia. Y yo dije, bueno, pues sí, me pedí un vestido. Tengo que decir, y voy a contar aquí que me pasó, que pedí un vestido por internet y llegó algo totalmente diferente a lo que había pedido, un vestido horrible, 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 así como de puro meme, así me pasó a mí. Entonces dije, bueno, ok, mandé a arreglar ese vestido, a ver si lo componía, porque nos íbamos a casar en la playa, era lo único que yo sabía. Y dije, bueno, pues entonces necesito un ramo. Así que decidí hacer yo misma el ramo de novia. Busqué por internet un ramo que me gustara, una amiga me ayudó, entonces nos sentamos a hacerlo. Y en ese momento mi vida también se revolcó, porque en el momento en el que yo me senté a hacer una manualidad, poner música y empezar a trabajar en él, descubrí mi verdadera pasión, porque mi empresa era de servicio al cliente, era una empresa donde mi trabajo era muy intelectual, no tenía nada que ver con las manualidades. Otra vez me había ido por el camino de, bueno, me encanta el servicio al cliente, pero también me había alejado un poco de mi personalidad.
Entonces, cuando me senté a trabajar las manualidades, descubrí que era muy feliz, que no quería parar, que no quería. Entonces, me conocí el pañolense, conocí el material en que trabajo hoy en día y me enamoré, amor a primera vista, estaba loca con el paño, entonces por eso digo que para mí el 2014 fue un redescubrirme, porque siempre ha sido como un camino de descubrimiento, si no me gusta arrepentirme de lo que hago nunca, pero fue un camino como un pasito a pasito que me fue llevando hasta allá, hasta hacer mi ramo de novia y descubrir este hermosísimo material y darme cuenta que las manualidades definitivamente me hacían demasiado, demasiado feliz. Entonces me casé allá en Brasil con mi ramo, súper contenta, súper feliz. Y ya en el 2015, o sea, el año siguiente, mentiras, Ivonne, ¿te acuerdas que hicimos en el 2014 con lo que me sobró, el material que me sobró? Yo empecé a investigar y descubrí que se pueden hacer un montón de cositas. Entonces, en el 2014 con Ivonchi hicimos unos arreglitos de Navidad. ¿Te acuerdas? Sí, perfectamente. Hicimos como que fue como nuestro primer momento de sentarnos a hacer algo las dos, porque para mí, pues Ivonne sí trabajaba con materiales, yo no tenía nada que ver con las manualidades, ni las artes, ni el diseño, y ahí fue que pues como que tuvimos ese primer acercamiento, y ya en el 2015 pues Taller Pamelense ya se volvió parte de mi vida. Sí, y llegó el 2015. Y 2015 fue el año del revolcón para mí. Fue, creo que la primera mitad del 2015 fue la etapa más difícil que he tenido en mi vida, sin duda. Pasaron muchas cosas con mi familia, bueno, especialmente con mi familia. En el trabajo, aún trabajaba en Berlitz, y el trabajo había estado, iba bastante bien realmente. Además de dar las clases, también había tenido la oportunidad de desempeñar otras labores, también relacionadas con servicio al cliente, ya desde una parte más administrativa, estaba coordinando algunos programas virtuales, tuve la oportunidad de viajar, digamos que las cosas iban bien laboralmente, pero había otra parte que no estaba nada bien. Y bueno, siempre contaba con mi amiga Pamela para, para todas mis alegrías y mis tristezas. Y era el día antes del cumpleaños de Pamela y le dije como, oye, quiero ir a visitarte, ¿qué tal si voy y me quedo en tu casa hoy? Y ella, sí, claro. Ven. Em, y en ese momento yo estaba pensando como "Ay, sería una buena idea tomar unas vacaciones". Tenía una amiga en Portugal, una amiga del colegio, una amiga muy especial en Portugal, que me decía, ¿cuándo vienes a visitarme? ¿Cuándo vienes a visitarme? Tenía un amigo en Madrid, en España, tenía otra amiga en París. Y yo pensé, ¿cómo será tan difícil irme? Tengo algunos ahorros, tengo días de vacaciones pendientes por tomar, ¿será que es tan difícil pensar en eso? Y ese día estábamos con Pamela tomándonos un vinito, yo había llegado de un viaje de trabajo, te había traído unos areticos de paño casualmente, que no, Casualmente. sin pensarlo, y, eh, y nos pusimos a hacer aretes, ¿sí? Aretes, sí. Y yo, ya con unos vinitos en la cabeza, empecé a pensar, bueno, miremos, si me fuera de vacaciones, ¿qué es lo primero que necesito? Un pasaje. Vamos a ver cuánto están los pasajes. Estaban súper baratos y sin pensarlo dos veces decidí comprar el pasaje de ida y vuelta, para tomarme unas vacaciones. No había pedido permiso en el trabajo, no sabía si me iban a autorizar las vacaciones, pero yo dije, bueno, prefiero perder el dinero del pasaje que perder la oportunidad de viajar. Si los pasajes suben mucho, ya no voy a poder costear el viaje. Entonces, bueno, si ha de ser, será. Me acordé de Ivonchi de la frase, de nuestra frase favorita de esa época de sin mente como la Barbie. Recuerdo que ese día tú estabas decidiendo si comprabas los tiquetes y yo te dije sin mente como la Barbie. Dale. Así fue. Y ahí ya estábamos celebrando tu cumple. Al otro Ah, día sí. también pasamos el día juntas y bueno, yo ya tenía que empezar a programar
mis vacaciones. ¿Tú quieres contar algo de esa primera parte del 2015? Bueno, en el 2015, pues como ya había contado, pues empezó Taller Pamelencilla como empresa, pero algo bonito que sí me ocurrió, que fue en ese cumpleaños, ese material que estábamos utilizando con Ivonchi, era porque yo le había dicho a Nico que definitivamente, a mi esposo Nicolás, que a mí las manualidades me hacían demasiado feliz. Y él me decía, Pamela, pero tú ya tienes tu empresa, te costó mucho trabajo sacar adelante cuando emprender y sacar equipo Camaleón, que como digo era una consultora en servicio al cliente. Entonces, no sé, pues no sé si realmente con las manualidades, pues tú puedas lograr como lo que sueñas. Y yo dije, bueno, pues a mí mi papá me enseñó a que uno tiene que ir detrás de su felicidad y si a mí esto me hace feliz, yo sí creo que sí puede ser una empresa y sí creo que la puedo sacar adelante. Ya, como digo, pues yo he formado un poco más también mi carácter y mi personalidad y también descubrir un poco también mis capacidades y no dudar, no dudar y sentir seguridad de mí misma y saber que podía lograr muchas cosas o por lo menos intentarlo. Entonces, él en ese cumpleaños me llevó con mi mamá y mi suegro, fuimos los cuatro a comprar paño de muchos colores. Entonces, claro, con Ivonne estrenamos los colores porque ahí entonces nos encontramos ella y yo ya en un gusto por los colores y las manualidades que desde antes no habíamos tenido como esa conexión por ese lado. Eso es lo que me acuerdo de, pues, adicional de ese 2015, porque bueno, igual ahí ya Pamelensi se consolidó como empresa y ahí ya empecé a funcionar. Sí, sí, pues me acuerdo muy bien como de esa época y me acuerdo como de lo que significaba. No sé si en ese momento ya habías tenido un par de pedidos, algunas cosas, creo que sí, ¿no? Ya habías, Sí, claro, claro, de y 2015, no sé si te acuerdas que alguien, alguna amiga pues yo publicaba todo en mis redes sociales personales y una amiga me invitó a un grupo de mujeres, que yo no sabía que mm, existían esos grupos de Facebook de mujeres, sí. y alguien me recomendó porque le hice, me aventé a hacer un zorrito del Principito y la persona publicó en redes sociales, entonces mucha gente me empezó a pedir, o sea, fue como un boom la publicación de su recomendación y de ahí se me llenó la agenda, o sea, fue como ese primer momento en el que dije, wow, o sea, como que pues, si a la gente le gusta. Y así, ya personas conocidas, pero también desconocidas empezaron a conocer mi trabajo. Y yo decía, bueno, pues si me compran y si tengo ventas, pues algo bueno debe haber acá, ¿no? Entonces, pues obviamente en mí se consolidó mucho más ese gusto por las manualidades porque ya era una realidad que además generaba ingresos, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo que para mí fue como una sorpresa muy grata porque ya conocía a Pamela, emprendedora de Equipo Camaleón, de tener una empresa, de tener empleados, de tener una oficina. Me parecía súper interesante. No era algo que yo alguna vez hubiera pensado para mí, no, no, no lo había considerado, no me había pasado por la cabeza. Pero empezar a ver cómo crecía Pamelensi fue súper emocionante, fue como otra perspectiva del emprendimiento, de ver cómo las manualidades pueden realmente generar un ingreso, fue súper, súper emocionante. En ese momento, bueno, yo decidí cuadrar mis vacaciones, me fui de vacaciones un mes, visité a mis amigos, la pasé delicioso, comí cosas ricas, conocí lugares, vine a Portugal a visitar a mi amiga del colegio que estaba viviendo acá con su familia. Pasamos, no sé, unas 2 semanas hablando de la vida, de todo lo que había pasado mientras habíamos estado lejos. Yo le conté la situación por la que estaba pasando, le conté que quería, que desde que había vuelto de Londres siempre había quedado con la espinita de seguir viajando, de seguir haciendo cosas. Y ella me dijo, ¿y por qué no te vienes para Portugal? Si te vienes para acá, en mi casa te puedes quedar el tiempo que quieras. Y yo como, no me digas eso porque puede ser Sí. que te coja la cuerda. Entonces ella me dijo, no, es en serio, como piensa que te gustaría hacer, estuvimos investigando y había la posibilidad de venir a estudiar
portugués. Entonces yo dije, bueno, pues es una posibilidad. No tenía en ese momento dinero suficiente para, pues como para empezar de cero y para costear como mi estadía en Portugal por mucho tiempo. Entonces, bueno, pues quedó como la idea, ¿no? Pero cuando llegué a Colombia, con toda esta situación que estaba pasando, mi hermana me dijo que bueno, que pues que si así lo queríamos, que vendiéramos el apartamento donde vivíamos y o sea, fue inmediato. Lo pusimos a la venta, lo vendimos rapidísimo. Entonces, bueno, ya tenía el dinero para poder pensar que esa idea que tenía podía ser un plan y podía llevarlo a cabo. Y así fue. O sea, fue cuestión de 2 o 3 meses de organizar el viaje. Antes de venir para Portugal decidí ir a visitar a mi papá en Canadá. Se lo había prometido desde 2008 que él se había ido a vivir allá. Entonces, bueno, ahí decidí, o sea, sin decidirlo como tal, nunca decidí voy a cambiar mi vida, voy a comenzar de cero, pero lo estaba haciendo. Y casualmente, sin pensarlo, decidí deshacerme de todo lo que no me cabía en la maleta. O sea, no dejé absolutamente nada, no dejé de pronto un par de zapatos en la casa de mi prima, pero no dejé absolutamente nada, sin saber si 6 meses después o un año después estaría de nuevo en Colombia. No, tampoco me iba como, no quiero volver, pero no sé, no dejé nada. No dejé nada, decidí que venía a estudiar portugués en Portugal y pensé, bueno, si no me gusta, si no me adapto, puedo pensar en la posibilidad de ir a estudiar francés en Francia, Ujú. alguna otra opción. Bueno, también antes de la posibilidad de venir a Portugal, había considerado la posibilidad de ir a Canadá, pero el proceso era mucho más complicado, ya lo había empezado, pero no veía futuro por ese lado. Entonces, bueno, llegué a Portugal. Sí. Y mientras tanto, Pamelensi crecía y crecía. No, pues para mí fue muy duro como volver a separarme de Ivonchi físicamente, pero yo sabía, yo tenía en mi corazón que pues como las buenas amigas tienen que hacerlo, es sentirse felices también por los logros, pero mi admiración total, porque Ivonne cambió de vida completamente, chicas, o sea, te fuiste y dejaste todo atrás, entonces yo estaba muy contenta y la verdad admirando mucho esa decisión que posiblemente yo sería mucho más cobarde al tomarla, pero Ivonne siempre ha sido así, de decisiones, y eso pues para mí pues me parecía como súper interesante. Yo pues mientras tanto en esa época sí, seguía trabajando en Pamelensi, pero también con mi otra empresa, Equipo Camaleón, ¿no? Entonces yo tenía, ya había entregado la oficina porque yo tuve un equipo de trabajo, tuve empleados, descubrí que definitivamente no era para mí tampoco lidiar con personal, tampoco iba con mi personalidad, así que pues ya lo que hice fue tener mi taller en mi casa. Y empecé a tener la oficina a la mitad digamos, en el espacio que tenía oficina y tenía taller. Y entonces empecé a comprar tanto paño que ya el taller se me fue convirtiendo 80% taller, 20% oficina. Y me di cuenta que definitivamente, aunque seguía trabajando como consultora de servicio al cliente, trabajando para una multinacional en especial, que fue con la que tuve bastante trabajo y empecé a trabajar como más remotamente y de manera mucho más eficiente, definitivamente disfrutaba muchísimo más mis tiempos como manualista. Entonces ya ahí tomé la decisión de decir, no, pues me quiero dedicar a esto 100%. Pero bueno, eso fue ya en el 2016 fue cuando te casaste, ¿cierto, chica? Sí, bueno, yo llegué a Portugal, estuve viviendo con mi amiga más o menos 6 meses. Ahí, bueno, cuando llegué lo primero fue pensar cómo necesito empezar a producir, necesito hacer algo que me permita ganar dinero. Lo primero fue empezar con clases de inglés online. Ya tenía mucha experiencia en enseñanza, ya había manejado un programa de enseñanza virtual, entonces ya tenía mucho
mucho conocimiento en esa parte. También tenía el apoyo de Pamela como emprendedora que me daba algunos consejos de cómo podía manejar mejor ese negocio y fue súper útil y funcionó súper bien. O sea, conseguí rápidamente. Pamela me invitó a que el grupo de emprendedoras de Facebook y a través de ese grupo conseguí mis primeros alumnos en diferentes partes del mundo. Tenía todos colombianos, pero en diferentes partes del mundo, en Uruguay, en Angola, en diferentes ciudades de Colombia. Fue una experiencia súper, súper enriquecedora. Pero desde el momento en el que yo decidí que me iba a venir a vivir a Portugal, empecé a pensar, bueno, una opción son las clases de inglés, no sé si van a funcionar, qué otras opciones puedo tener. Mi tía es diseñadora de modas y siempre me llamó la atención y quería aprender a coser, quería tomar, digamos, unas clases con ella antes de venir para acá, no fue posible, pero igual mi primer plan al llegar a Portugal era comprar mi máquina de coser, quería aprender a hacer faldas, quería hacer, que tenía varias ideas, pero lo primero era comprar la máquina y así fue. Y pensé, bueno, puedo montar un taller de arreglos de costura. Empecé a pensar en un nombre, decidí crear, en ese momento nació Atelier por Amor, que es mi bebé. Y en una de esas idas a conseguir telas para mis faldas, encontré una tienda con muchos, muchos paños. Entonces pensé, bueno, también puedo hacer algunas cositas. Había pensado hacer como apliques en ropa con el paño. Obviamente Pamela me asesoró, me apoyó en esa idea. Entonces, bueno, ahí empezó mi etapa como emprendedora que nunca pensé que fuera a pasar, pero pasó. Y estuve más o menos 6 meses viviendo en casa de mi amiga y conocí un chico muy lindo, muy guapo, súper especial. Fue, fue todo súper rápido, súper tranquilo, súper fue muy bonito, estoy muy enamorada. Y nos conocimos en finales del 2015, inicios del 2016. 3 meses después nos fuimos a vivir juntos, 2 meses más tarde, bueno, al mes siguiente decidimos comprar un carro juntos, al siguiente mes decidimos casarnos y nos casamos. Obviamente también quise copiarme de Pamela, hice mi ramo y fue muy, muy bonito. Y a partir de ahí, él siempre también me ha apoyado con ese emprendimiento, tanto con las clases, me ayudaba con la parte técnica, sobre todo, y también apoyó siempre mi parte manual. Sí, sí, la verdad es que soy fan de Joao. Sí, bueno, pues digamos que en ese tiempo, bueno, obviamente yo súper feliz de estar, de ver a Ivonchi, pues ya como demasiado estable, demasiado rápido, como que también hubo como un huracán en tu vida, ¿no? Pero bueno, digamos que en ese tiempo en Pamelensi o en Pamela, porque básicamente mi vida, yo hablo de Pamelensi, pero es que yo estoy tan pegada y tan unida a mi empresa que casi que se convirtió en mi vida. Pamela es Pamelensi en ese sentido. Y entonces nada, lo que pasaba en Pamelensi es que, bueno, mi esposo se queda sin trabajo. De hecho, era esa multinacional para la que yo trabajaba, hacen recorte de personal, mi esposo se queda sin trabajo. Y en mi caso, pues decidimos los dos. Yo siempre tuve un sueño de tener como una papelería o una miscelánea o un sitio. Y yo identificaba que aquí en donde yo vivo, que es en Cajica, Cundinamarca, Colombia, hacía falta como materiales. Siempre me tocaba irme para Bogotá a conseguir materiales y dije, bueno, pues esta puede ser una buena oportunidad. Entonces nosotros, mientras Ivonne ya estaba allá en Portugal viviendo eso, yo estaba aquí creando un espacio físico con muchas ilusiones, con la ilusión de recibir gente, de enseñar, porque ya sentía que yo ya había llegado un momento en el que podía compartir conocimiento y que podía, no sé, también tener contacto con otras personas y pues decidimos tener un local comercial
Fue una época de muchísimo, muchísimo esfuerzo, de muchísimo trajín también, porque obviamente nosotros teníamos, o sea, nos vinieron también muchos gastos encima, porque bueno, ya mi esposo no trabajaba, entonces decidimos los dos montar este negocio y el local comercial implica muchas cosas, ¿no? Limpiar, atender, entonces yo tenía los pedidos y tenía que recibir a gente que llegaba a preguntar cosas, a cotizar, pero mientras tanto yo también tenía los compromisos que no podían parar en mi tienda virtual porque básicamente era lo que sostenía nuestra empresa familiar, que ya se convirtió en una empresa familiar. Mi esposo empezó con su negocio de chorizos, que también él es apasionado por la cocina. Él y yo tenemos en común que nos apasionamos por lo que nos apasiona, pero a él le gusta la cocina, a mí las manualidades. Y empezamos así, pero principalmente con el local comercial. Eso fue una época de mucho esfuerzo, de mucho trajín. Y en ese tiempo recuerdo que unas personas llegaron a nuestro local y nos dijeron que nos querían invitar a integrarnos a un proyecto que había aquí en Cajicá, que es un sitio de comidas, y querían que nosotros pues formáramos parte de él, ya en la parte de manualidades para los chicos que llegaran ahí. Increíblemente yo nunca lo pensé, pero tuve mucha cercanía con los niños en ese tiempo, o sea, tanto en el local como en Carnevale, en la sede que abrimos en Carnevale, pues la verdad es que tuve mucha cercanía con los niños. Siempre lo pensé para adultos, pero la vida me conectó con los niños en ese momento. Sin embargo, se nos salió de las manos completamente el tema porque también aceptamos un contrato como consultores en servicio al cliente, o sea, revivimos equipo Camaleón porque estábamos los dos y dijimos, podemos con todo, pero entonces teníamos el local comercial, la otra sede, y seguíamos haciendo unos viajes porque nos tocaba visitar hoteles y hacer huésped oculto, y tuvimos esas tres cosas al mismo tiempo, lo cual nos hizo colapsar. También fue, por eso digo que 6 años después volvió otra revolución en mi vida, porque tuvimos mucho trabajo, muchos gastos, muchos problemas financieros, porque se nos descoordinó todo y nos pagó tarde esta empresa. Bueno, eso fue un tiempo muy, muy difícil para mí el 2018. Y ya en el 2019, por ejemplo, ya Pamelensi volvió como en sí, como bueno, ya párate, ya no, sal esta época de caos y devuélvete al origen, devuélvete a lo que era bonito, no a lo que era estrés, presión, sino a lo que era bonito en ti, que era, pues hacer manualidades, estar en un sitio tranquilo, estar bien. Entonces nosotros cambiamos de casa y me traje el taller para mi casa. Y dije, Pamelensi funciona virtualmente y funcionaba bien. Entonces, ¿por qué, si hoy en día la tecnología nos permite funcionar de esta manera? Yo lo que hice fue como devolverme al pasado y volver a un local comercial. Y ojo que no estoy diciendo que eso sea malo, pero sí siento que retrocedí un poco en lo que es la actualidad, o sea, lo que realmente podía ser más eficiente mi negocio, así que volvimos al origen y mi negocio volvió a casa, volvió a ese espacio tranquilo donde yo podía estar trabajando tranquila, donde podía seguir cumpliendo con mis compromisos y seguir hablando con mis clientes, pero de una manera más distinta. Y ya empecé a compartir conocimiento, pero ya de manera a domicilio, ya digamos en los tiempos en los que yo le quise asignar y no en los tiempos en los que tocaba. Y pues realmente, como siempre lo he dicho, yo siempre he buscado como mi felicidad y siempre ir de la mano como de lo que me gusta, y cuando me pierdo como que me vuelvo a encaminar. Entonces llegué a ese 2019 a encaminarme y a reencontrarme otra vez con Pamela en sí ideal. Sí, tantos recuerdos. Bueno, yo quisiera volver al momento en el que, bueno, me casé también, decidí asignar una habitación de la casa para el taller y ahí pasamos horas y horas y horas hablando con Pamela. Las dos teníamos nuestro taller en casa. Yo no tenía muchos pedidos, pero tenía la oportunidad de explorar, de intentar encontrar cuál iba a ser como la personalidad de mi negocio, porque ya tenía un nombre, ya tenía, no sé, había hecho tarjetas de presentación, pero no sentía que tuviera
una personalidad, que tuviera una identidad. Entonces estaba explorando y, o sea, Pamela fue una compañía, ha sido siempre una compañía espectacular. Llegamos a pasar 8 horas hablando en una sola conversación. Nunca, nunca nos faltan temas, sea sobre las manualidades, sea sobre nuestra vida, sea sobre cualquier tema. Y eso es absolutamente valioso para mí. Esa compañía ha sido muy importante porque de cualquier forma, a pesar de estar aquí, de estar casada con una excelente persona, de estar en contacto con mi familia y con otros amigos, pues es inevitable sentirse solo, y con la compañía de Pamela nunca pasa. Entonces, eso ha sido siempre como una de mis rocas, digamos, una de las cosas que me mantiene como inspirada, con motivación para hacer las cosas, pues desde la amistad y desde el emprendimiento, que siempre Pam está ahí para darme consejos, para escucharme, para aconsejarme o para simplemente escucharme. Em, y a partir de esa exploración, bueno, yo seguía probando y llegué a un nuevo grupo de Facebook de mujeres aquí en Portugal. Y fue también otro mensaje como del universo. Me invitaron a un grupo de novias en Portugal. No sé si saben, pero Portugal es un wedding destination increíble. Muchas personas quieren casarse acá. Los portugueses adoran casarse. Entonces siempre hay parejas organizando sus matrimonios, y ahí encontré mi nicho, ahí encontré mi lugar. Adicionalmente, mi esposo me encontró una máquina que hace maravillas, que todos la conocen, es la Cameo. No, no nos están pagando por publicidad, pero esa máquina cambió totalmente mi vida, me permitió poder desarrollar muchas ideas que tenía, y desde ahí, pues ya por Amora encontró su lugar en Portugal, y la experiencia ha sido genial desde mediados de 2018. mmm, Despegó y no ha parado. Yo en ese momento cambié de casa, estuve viviendo 2 meses en un aparta estudio, tenía muchos pedidos, tenía un trabajo de tiempo entero en ese momento, no sé cómo acomodé todo para poder trabajar. eh, y tenía la posibilidad de renovar el contrato en esa empresa, pero yo dije, voy a darle el chance a Por Amora, vamos a ver qué pasa. Puede ser que este sea mi lugar aquí en Portugal. Y decidí no renovar el contrato y dedicarme solo a Por Amora. Ahora no me dedico 100% a Por Amora. A veces hago otros trabajos, a veces doy clases, hago muchas cosas. Me encargo también de algunas cosas del hogar, pero definitivamente el taller es mi lugar feliz. Bueno, yo pienso, Ivonchi, no sé si estás de acuerdo conmigo, que todo lo que nosotras vivimos, de alguna manera, y escuchándote hablar y también haciendo como un recuento de nuestra historia, es que todo lo que nos ha pasado nos ha servido en algún momento para algo, ¿sí? Digamos, uno dice, no, es que ella estudió economía. Bueno, los números en su momento me sirvieron para algo. Haber decidido montar un negocio de servicio al cliente sirvió para algo. Tú haber tenido la experiencia en el BBC, inclusive de tener que empezar de cero, de que digamos, te sacan de un trabajo, te quedas sin piso y retomar, todo eso de alguna manera pienso que nos ha servido, y que nos seguirá pasando mil y mil cosas. O sea, obviamente todavía nos falta aprender demasiadas cosas, pero lo bonito de eso es que en tantas cosas que nosotras hemos vivido, siento yo, que hemos logrado tener una experiencia como personas, y que también hemos descubierto qué nos gusta, qué no. No sabemos si esto es
no sé si estás de acuerdo, pero si es lo que va a pasar de aquí en adelante o no, puede que el día de mañana cambiemos de parecer también, porque yo pienso que uno también tiene que tener la mente muy abierta, pero algo muy bonito que pienso es que la vida, a pesar de que nos ha alejado, nos ha encontrado de otras maneras, digamos, tú estando en Portugal y yo estando en Colombia, hemos llegado, a pesar de estar tan distantes, hemos estado hoy en día más unidas que nunca, porque nos ha unido la conexión de que a pesar de estar en países distintos, tenemos las mismas situaciones con las clientas y eso que no trabajamos exactamente los mismos productos, pero sí hemos tenido mucho que ver y eso nos ha dado también material para hablar, para apoyarnos, para escucharnos. Como tú dices, ambas tenemos nuestras parejas, pero hemos encontrado también como esas personas, nos hemos encontrado a nosotras como ese apoyo fundamental, como tú dices, como esa roca que uno sabe que uno cuenta con eso y eso me parece muy lindo porque también nuestra amistad ha madurado mucho y ya tiene como una personalidad también, he tenido una trayectoria y una historia, o sea, acabo de verlo como así, me parece súper bonito, las dos hemos tenido que afrontar muchas situaciones y en este momento de la vida, no sabemos más adelante, pero en este momento de la vida nos une el amor, la pasión por las manualidades y eso me parece como súper genial porque creo que ambas estamos súper enamoradas de eso. En mi caso, pues yo sí me dedico 100% a mi taller y ya Ivonchi pues sí tiene, como ella les contó, otras actividades también, pero que seguramente seguirán alimentándola a ella para seguir siendo cada vez mejor, 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 y porque eso es lo que nosotras creo que también tenemos en común, que no sentimos que lo sabemos todo, que siempre estamos dispuestas a mejorar y aprender de la una a la otra, pero aprender de nuestras experiencias de vida. Yo no sé, Ivonchi, si quieres que contemos un poquito como ya estos dos últimos años y porque el 2021 fue como el año en que decidimos ya montar nuestro proyecto. ¿Qué dices? Sí, sí, vamos con toda porque estos 2 años han sido súper importantes, obviamente no solo para nosotras, no para todo el mundo, pero hay muchas cosas que rescatar, muchas cosas que valorar de todo lo que ha pasado en estos dos, prácticamente dos, porque ya se nos está acabando el 2021, Sí. esto que ha pasado en estos 2 últimos años. Antes de comenzar con ese tema, me gustaría, no me acordaba que a finales del 2019, nuevamente en uno de esos arranques que me dan, le dije a mi esposo, hey, yo necesito ir a Colombia. Hace mucho tiempo Ah, no voy a sí. Colombia. Ah, Necesito ir. La idea, también la razón por la que lo había pospuesto, era porque él no podía acompañarme, no podía sacar el tiempo suficiente para que fuéramos, a pesar de que es súper famoso y todos lo quieren conocer. Pero sí, no teníamos la oportunidad, entonces yo le dije, bueno, pues, ¿qué te parece si por ahora pues voy yo sola? Entonces él me apoyó, como siempre, y me fui para Colombia. sí. Y Pamela obviamente fue la primera persona en saberlo, le di la sorpresa a mi mamá, pues cuando yo me fui de Colombia ya las cosas estaban más tranquilas con mi familia, pero de todas formas habíamos estado un poco alejados varios meses, entonces fue una excelente oportunidad para volver a estar con ella y volver a estar bien, para estar nuevamente en el taller Pamelensi, en el nuevo taller que no conocía, para ir juntas a comprar materiales. Sí. Fue genial esa visita y una recarga Además que, no sé si te gigante. acuerdas, que llegaste en un momento también, o sea, como si te hubiera puesto Diosito acá para apoyarme, porque mi mamá tuvo una recaída de salud muy dura y a mí, pues yo soy muy nerviosa y eso a mí me impactó muchísimo verla como en el hospital y tuvo una recaída muy fuerte y pues llegó Ivonchi preciso esos días, nosotras habíamos planeado simplemente sentarnos a trabajar en manualidades, porque ese era nuestro sueño. Cuando estés en Colombia nos sentamos a trabajar. Pero pues tuvimos esa situación que nos alteró un poquito los planes, pero ella estuvo acá para apoyarme y para mí verla fue fundamental, o sea, fue un apoyo
enorme, además de la emoción de verla después de tantos años, entonces pues fue súper rico y además sin imaginarnos que el 2020 nos iba a traer como, o sea, fue un año que empezó fuerte por el tema de mi mamá, pero que nunca nos imaginamos, fue lindo ver a Ivonne, pero nunca nos imaginamos que este 2020 iba a ser un año tan atípico, ¿no? Sí, total. Increíble. Yo después de eso pensé, definitivamente Los Ángeles, lo que como queramos llamarlo, la intuición, no sé, el arranque fue una decisión, fue la mejor decisión, si no, no sé cuánto tiempo hubiera pasado para volver a verlos. Entonces, sí, Sí, fue el súper. año empezó de una forma muy, muy diferente. Bueno, yo les voy a contar rápidamente cómo fue para mí el 2020, si te parece. Sí, Eh, bueno, pues tenía bastantes pedidos para matrimonios. Eh, una de las ventajas que creo que vale la pena mencionarlo es que tanto Pamela como yo acostumbramos cobrar nuestros trabajos por adelantado. Entonces, esto fue una gran ventaja porque digamos que yo pude darle la oportunidad a algunos clientes en los que el pedido estaba en ejecución de poder cambiar algunas cosas y eso, pero no tuve la situación que de pronto muchos tuvieron, que los pedidos fueran cancelados cuando ya habían hecho alguna inversión en material o esto. Entonces, bueno, eso definitivamente es una súper estrategia y funcionó muy bien. Entonces pude adaptar algunos de esos pedidos que tenía. Otras personas decidieron que querían igual con su fecha original, que así tuvieran que aplazar sus matrimonios, pues irían a recordar esa fecha de una forma especial, pero obviamente nuevos pedidos, casi cero. Entonces, tenía que pensar en otras opciones, pero pues como les contaba hace un rato, no me dedico solo al taller. Eh, no sé si es por gusto o por miedo a depender de una sola cosa, pero siempre estoy haciendo varias cosas. Entonces pude, en ese momento, muchas personas que estaban en casa decidieron que era una buena oportunidad para estudiar inglés, entonces pude enfocarme en esa parte. Entonces, afortunadamente, mis finanzas no se vieron tan afectadas. Mi esposo también siguió trabajando desde la casa, entonces, por ese lado fue tranquilo. También los dos somos bastante caseros, así que no fue tan duro, a pesar de que siempre salimos a comer, a tomarnos una cerveza. Pues bueno, tocaba comer en la casa, cocinar siempre. Empezamos de pronto a pedir algunas cosas cuando empezaron a abrir los negocios, pero bueno, también fue un momento para empezar a pensar, bueno, qué viene para Por Amora y qué viene para Ivonne. Nuevamente, bueno, yo les había contado que había empezado una maestría en Colombia, era súper interesante, me encantaba, pero como ya no tenía el trabajo en el BBC, ya no tenía la disponibilidad de horario y de dinero para poder continuar, entonces tuve que dejarla. ¿Mm? Y surgió la oportunidad, la idea de hacer una maestría acá. Entonces decidí empezar a hacer los trámites, los papeles y me aceptaron. Entonces en septiembre del año pasado empecé una maestría en diseño y multimedia. Mi esposo es ingeniero de sistemas, entonces pues como que me interesa ese tema, no me veo como programadora, pero sí me interesa aprender y poder entender cómo funciona y desde la parte del diseño ya más digital poder hacer algunas cosas que, como decía Pamela hace un momento, todo lo que hemos aprendido y todo lo que vamos a aprender seguramente lo vamos a aplicar a nuestros negocios y tengo toda la seguridad de que esto que estoy aprendiendo ahora va a ser muy de mucho beneficio para Por Amora. Mm, y en eso estamos. Después, a finales de 2020, cuando ya las cosas empezaron a abrir, todas las parejas acá en Portugal otra vez, sin dudarlo, comenzaron a preparar sus matrimonios y otra vez los pedidos se dispararon desde final del 2020 hasta lo que vamos de 2021. No han faltado los pedidos.
Ha sido súper chévere porque siento que ya conozco, a mí me encanta trabajar con madera, con papel, ya les contaremos más detalles de lo que cada una hace, pero me gusta trabajar con muchos materiales y ya me siento mucho más, con mucha más confianza en los tiempos, en las técnicas, en lo que cobro por mi trabajo, entonces es aún más enriquecedor, más, ¿cuál es la palabra? Me llena como de más energía y de más orgullo todo el recorrido que ha tenido por Amora. Y ahí vamos. ¿Y tú? Tú sí tienes mucho más que contarnos. No, pues en realidad, bueno, estos 2 años es chistoso porque a pesar de estar uno quieto, como que también se ha movido el negocio, ¿no? Ha sido como tan distinto. El 2020 para mí empezó también, digamos, la situación que ha habido con mi mamá y todo el cuento, empezó el año un poco lento. Llegaron a visitarnos unos amigos de México, entonces alcanzamos, digamos que esas fueron mis últimas vacaciones que me alcancé a tomar sin imaginarme que todo lo que iba a suceder. Entonces, cuando empezó el tema de que uno ya empezó a ver que en Latinoamérica la pandemia y el virus empezó acá y que ya era un hecho de que definitivamente en Colombia uno siempre lo veía lejano e imposible, uno decía, no, a nosotros no nos va a pasar, porque uno siempre piensa que las cosas le pasan a los demás. Y cuando ya nos dimos cuenta que era una realidad, yo personalmente me paniqué horrible porque yo decía, no, lo que yo vendo no es de primera necesidad, nadie me va a comprar, porque finalmente pues yo lo que vendo son regalos y todo, entonces alcancé a tener como esos momentos de crisis y esos miedos, ¿no? Porque uno siempre tiene que aprender a vivir con miedo, los miedos van a aparecer en algún momento y yo soy muy nerviosa, soy muy ansiosa, entonces yo dije, no, alcancé a tener esa crisis, pero fue como un chispazo que me dio así y dije, bueno, ya, no más pendejada. En las crisis se encuentran oportunidades. Así que me empecé a dar cuenta y dije, bueno, voy a hacer unos lives, unos pues, talleres virtuales y me di cuenta que había mucha acogida, pero que las personas no tenían materiales, pues porque estaban encerrados en su casa y no podían salir. Entonces, bueno, listo, sí, ven el taller, pero ¿cómo lo hacen? Entonces yo quise como obsequiar eso para acompañar también a la gente y ayudarla a tranquilizar, pero en el fondo también tranquilizarme yo un poquito sobre lo que estaba sucediendo en el mundo. Y me di cuenta y encontré una oportunidad en medio de la crisis y era que, ¿por qué no hacer unas cajitas donde yo le envío los materiales a las personas y grabo los videotutoriales para que lo puedan ver en sus tiempos? Porque obviamente los tiempos de la gente también se empezaron a enloquecer porque los niños tenían que estar estudiando desde casa y los papás no podían estar pendientes, entonces yo dije, tal vez un en vivo no es la mejor estrategia, y menos de manualidades cuando cada cosita dura horas en hacerse. Entonces dije, bueno, más bien yo voy a vender los kits con moldes videotutoriales y los materiales se los hago llegar a las personas y las personas lo reciben y lo pueden hacer cuando quieran. Entonces esa gran idea, haciendo un empaque bonito y todo, pues fue un boom para mi negocio. Digamos que ahí Pamelensi dio un giro también en cuanto a la forma de enseñar. Yo también me sentí como más segura como profesora de cómo uno a través de un video podía transmitir conocimiento sin necesariamente hacerlo presencial. Y así llegué a muchas personas, increíblemente vendí muchísimo, creo que el 2020 increíblemente fue uno de los años que más, creo que fue el año que más he vendido porque mucha gente me compraba de diferentes proyectos, entonces hacía uno y quería otro y así, entonces fue un aprendizaje para Pamelensi increíble. Mi vida no cambió sustancialmente porque yo soy una persona súper ermitaña, me encanta estar en mi taller y realmente mi vida no cambió mucho. Sin embargo, sí tenía cierta presión porque yo estaba cuidando a mi mamá y no quería, pues por lo que sea, estaba enferma, no quería exponerla, me daba miedo que se enfermara, eso era lo único, pero de resto, realmente Pamelensi creció muchísimo para bien y entendí que había otras maneras de trabajar también. Eso fue en el Me 2020. gustaría, Dime. disculpa, me gustaría anotar que, o sea, en este momento, después de todo este año que ha pasado, ya nos parece súper normal como el kit para cocinar, el kit para diferentes cosas. Pero esto fue en qué, en marzo o inicios de abril que tú decidiste sacar Sí, en marzo. estos kits. Realmente fue súper innovador y fue
fue muy bueno en todo sentido, no solo para el negocio, me acuerdo que fue súper, súper bueno para el negocio, fui muy feliz de, de ver ese resultado, pero también para las personas, o sea, fue realmente, no había otra forma de acceder a los materiales y de acceder a actividades que pudieran ayudar a pasar el tiempo que cada uno estaba en su casa. Sí, y la verdad para mí fue un despertar también de cómo tú puedes hacer algo por la sociedad. O sea, obviamente es un gana y gana, porque no voy a decir que fui altruista y regalé los kits, no, porque yo también tenía mis compromisos y todo, y pues no, o sea, pues es un negocio. Pero sí fue bonito también descubrir eso, ¿no? Como que tú puedes contribuir también a la tranquilidad y al entretenimiento y a la salud mental de las personas. Entonces también fue verle como un objetivo más social, de cierta manera, a Taller Pamelensi. Y sí, digamos que cuando yo lancé mis kits, empecé a ver que varias personas empezaron, no digo que yo me inventé los kits, pero digamos que sí fue innovador, digamos, en el momento, no fue como moda y tendencia, sino que lo hice y empecé a darme cuenta que muchos negocios empezaron a tener estas estrategias. Pero bueno, este 2020 fue así para mí, fue así para nosotros y fue muy emocionante, la verdad. Gracias a Dios, mi familia toda estaba bien, estábamos, pues, digamos que desafortunadamente para muchas personas no fue así, pero digamos que en mi caso yo tenía esa tranquilidad de que mi familia y pues las personas que más quería estaban bien. Para mí este año 2021 pues se continuó pues precisamente con todo el tema de los kits. En diciembre anterior pues hubo mucho trabajo y este año también ha sido de pensar, bueno, como nos dimos cuenta que hay muchas maneras de hacer las cosas, también Taller Pamelensi, siempre quiero como que las cosas vayan cambiando. Yo pienso que cuando uno se queda muy estático, como que la vida se vuelve aburrida y de eso no se trata. O sea, uno le puede poner picante a su negocio, por más pequeño que sea. Entonces dije, bueno, ok, ya llega el momento de pensar en nuevos proyectos. El tema de los kits ya está funcionando solito, entonces quiero pensar en nuevas cosas para hacer. Y ahí empecé a pensar, bueno, en un curso, quiero ya como consolidar mi conocimiento en un contenido digital que esté en acceso para las personas que lo quieran, impulsando mis tres pasiones, pues el pañolense, el emprendimiento y el servicio al cliente. Entonces, trabajé en ese proyecto, sin embargo, antes de ese proyecto con Ivonne, en una de nuestras grandes charlas, Largas sesiones. sesiones de acompañarnos en nuestras jornadas de trabajo, nosotras hablamos de qué chévere sería poder compartir, porque como la pasábamos tan rico hablando y durábamos tantas horas hablando de todo lo que nos ocurría como manualistas, a pesar de estar en distintos países y coincidir en muchas cosas, habíamos pensado con Ivonne, bueno, ¿por qué no crear un podcast? ¿Por qué no crear un espacio donde nosotras podemos charlar y compartir con otras personas? Y todo eso se dio, pero Ivonne y yo ambas estábamos súper ocupadas en nuestras cosas y dijimos, bueno, eh, no sé, como que también yo siento que las cosas se tienen que dar cuando se tienen que dar. En ese momento fue como un proyecto, se habló, alcanzamos a reunir algunos temas que nos gustaría compartir y ya, y yo retomé pues mi idea de lanzar mi curso, de consolidarlo y de hacerlo porque sentía que era un proyecto que lo tenía aquí atosigado, o sea, tenía que sacarlo. Así que trabajé en él, trabajé con mi esposo, con Nico, él se puso la camiseta porque todo este tiempo ha estado con Chorilas y hicimos un stop y mi esposo me dijo, no te preocupes, yo te apoyo, yo te ayudo, él se encargó de toda la parte de edición y entre los dos trabajamos en el curso Crea y Emprende, que es precisamente para que las personas que de pronto están pensando en animarse a ser emprendedoras en el tema de las manualidades, saber que sí se puede y pues lo que hago yo es dar tips y enseñar un poco, pero enfocado en el pañolense, obviamente en lo que yo sé. Entonces consolidé eso en un curso virtual. Entonces, bueno, ya, el curso está y yo le dije a Ivonchi, Ivonchi, siento que es como el momento, ¿tú qué opinas? Y entonces Ivonne coincidió y me dijo, sí, yo también pienso que es el momento, a pesar de que las dos igual seguimos teniendo muchísimas Súper actividades, ocupada. muchísimo trabajo, muchas actividades, pero son cosas que nosotras somos de decisiones. Yo creo que eso también
coincidimos en eso, que somos de decisiones, tomamos la decisión y por eso estamos aquí, porque estamos cumpliendo un sueño que en algún momento se habló, pero es como una consolidación también de toda nuestra experiencia y quererla efectivamente hacer ese sueño realidad de compartirlo con las otras personas que también si están trabajando puedan sentir la compañía de nosotras, puedan escucharnos, integrar a otras personas de otras técnicas que también nos cuenten su opinión sobre esta vida de manualista y pues no sé, pasar también ya como a otro nivel nuestras conversaciones y poderlas compartir con ustedes. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, esta fue nuestra historia, como nuestro camino juntas. Como pueden ver, es un poco extenso y o sea, nos hubiéramos podido demorar muchísimo más, pero queríamos presentarles con algún detalle, porque así somos nosotras, no Ajá. podemos contar una No. historia de forma superficial. Esperamos que les haya gustado, que quieran seguirnos acompañando. Tenemos muchísimos temas que queremos compartir con ustedes. Queremos hablar de cómo, en más detalle, cómo fue esa transición de ser profesionales, de tener como una vida tradicional más o menos encaminada y tomar la decisión de dedicarnos a esta pasión, a este camino y lo satisfactorio que ha sido y todo lo que hemos aprendido en este tiempo, contarles un poco más de muchas de las técnicas que usamos, de el apoyo que recibimos, que es súper, súper importante. Queremos también profundizar en ese tema. Queremos escuchar sus sugerencias de qué temas les gustaría que tratáramos. También vamos a tener, como les habíamos contado antes, vamos a tener invitados. No sé, ¿qué más quieres decir? Bueno, y además contar que vamos a empezar nuestro siguiente episodio con una opinión precisamente, porque hicimos una encuesta, a mí me encanta muchísimo, nos encanta a las dos integrar a las personas, interactuar. Entonces hicimos una pregunta y nos lanzaron un tema que me parece como súper chévere y tiene mucho que ver con nuestra historia. Es cómo pasar de ser profesionales a ser manualistas, ¿cierto? Entonces, pues además de nuestra experiencia, es también hablar de eso, porque es un tema que yo me he dado cuenta que desde que yo empecé Ivonchi, y por eso me gustó esa opinión de Juliana, porque eh, muchas personas me han visto, digamos, mi historia y la conocen o me han visto trabajar y me dicen, eh, ¿cómo lo lograste? Yo tengo mucho miedo, yo siento que yo lo quiero hacer y quiero dar ese paso, pero me cuesta muchísimo. Entonces yo pienso que sí puede ser un tema que puede ser interesante y de pronto hay muchas personas que no necesariamente son ya manualistas, pero que si nos oyen de pronto es porque tienen como esa espinita ahí, como ese deseo oculto. Entonces me encantaría que de pronto podríamos lograr ser motivación. Entonces, pues anticiparme que contar que ese va a ser nuestro próximo tema en el próximo episodio. Absolutamente. Y nuestro interés, además de contarles nuestras experiencias, es saber de ustedes, saber conocerlos, que participen, que nos cuenten también qué les gustaría que habláramos. Bueno, una de las formas que tienen para participar es darnos sugerencias de temas que quieran escuchar y otra que nos parece súper chévere, esperamos que les interese, es que nos cuenten en 1 o 2 minutos quiénes son ustedes. Nos pueden enviar un pequeño audio, un pequeño video o un texto contándonos quiénes son ustedes, qué hacen, de dónde son, para poderlo compartir con nuestra audiencia en nuestros próximos episodios. Nos lo pueden enviar lo pueden enviar por email a manualistas.podcast@gmail.com o por WhatsApp al 300-455-6348. Ese es nuestro WhatsApp. uh, Bueno, igual lo podemos dejar en nuestro Instagram, en el bio, para que puedas simplemente ahí te dejamos el link para que puedas ir inmediatamente al WhatsApp si nos quieres enviar ese audio para que lo publiquemos y también podamos escuchar
tu voz, de verdad. Y si te gustó este episodio, por favor no se te olvide suscribirte, calificarnos y compartirlo con más personas. Si conoces a personas que también les gusten las manualidades, intégralas, invítalas y diles que aquí vamos a tener conversaciones súper interesantes acerca de las manualidades y el mundo de las manualidades y de las manualistas, ¿no? Sí, total. Bueno, yo estoy súper emocionada, estoy muy contenta, espero realmente que les guste, que les parezca interesante, que encuentren valor en lo que nosotras podemos aportar como manualistas. Y bueno, esperamos que nos acompañen a partir de hoy, a partir de cualquier aplicación de podcast, puede ser Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Bueno, hay muchas aplicaciones. Los que quieren seguirnos en nuestro canal de YouTube, Manualistas también, nos pueden seguir por ahí. Y siempre que nos acompañen en nuestras redes sociales, en Instagram, @manualistas y en Facebook, @manualistaspodcast. Hay muchos lugares donde nos pueden encontrar. Pero bueno. Sí, estamos en todos lados. Bueno, para que nos elijas también, ¿no? Pues la red social favorita, ahí estaremos, ¿listo? Entonces, para que nos busque. Muchas gracias por este tiempo extenso pero sustancioso. Entonces nos vemos en los próximos episodios. Los esperamos. Chao, chao. Chao.